el doctor Luis Millones, que en esta oportunidad nos honra con su presencia. Es antropólogo, es también historiador y autor de numerosas obras, la última de las cuales se titula Después de la muerte, voces del limbo y el infierno en territorio andino. Le damos la más cordial bienvenida al profesor Millones y vamos a desenvolver la siguiente conversación ocupándonos de algunos de los muchos puntos que desenvuelve Millones en esta obra. Aquí en la página 26 dice usted que nuestra información sobre la cultura religiosa de los antiguos peruanos proviene de quienes se encargaron en destruirla, ¿no? O bien, tardíamente, de mestizos o indígenas conversos. Esa es una información insuficiente, parcial, equivocada o tendenciosa, ¿no? Bien, menciono simplemente esto para formular la siguiente pregunta. En casos así, ¿qué debe hacer el investigador? Subsanar las faltas, llenar los vacíos, aventurar hipótesis o sencillamente optar por el silencio, ¿no? Yo recuerdo a este propósito que en una de mis conversaciones hace muchos años con el profesor Rafael Arcojoil, hace tantos años, imagínense, el profesor murió en 1966, o sea que estoy hablando de hace como 50 años. Bueno, fui a verlo varias veces y me recibió muy cordialmente, era una persona seria, pero de trato amable. Bueno, y yo recuerdo que él me decía, dicho de paso, él se negaba por entonces a dar su aprobación, ¿no?, para que la editorial Nagel de Ginebra publicara la obra Checan, ¿no? No quería dar su autorización porque tenía una serie de recelos y temores que después fueron disipados y finalmente se publicó ese libro. Bien, entonces él me decía que había hallado, entre otras cosas, ¿no?, representaciones de una clase de cópula sexual que los teólogos y canonistas de antes llamaban pues contra natura, y en gran cantidad, y no solamente digamos entre seres mortales comunes y corrientes, sino que la misma divinidad Ayapac, ¿no? Ayapac y Chico Pac, ¿no? Ayapac es que uno de ellos es el hacedor y el otro es el criador, ¿cómo es? Esos dos nombres los ha tomado de la gramática del padre de la carrera. Ajá. Entonces los dos nombres existen en distintas partes del libro, pero la gramática de la carrera tiene un problema insalvable. Es el hecho que el autor, o sea, el padre de la carrera, usó signos que reemplazaban a las letras. Uh-huh. Entonces hoy día no sabemos cuál es el valor de esos signos que él ha puesto. Entonces es una especie de gramática enigma. Uh-huh. Que tiene, ¿no?, las letras del alfabeto nuestro más otros signos que él ha agregado y que en estos momentos no sabemos exactamente a qué equivale. Uh-huh. Ahora, de todas maneras, es uno de los pocos instrumentos en los cuales hay un trabajo completo sobre la lengua muchico, lengua yunga, como él la llama. Claro, bueno, entonces él me decía pues que lo que le llamaba poderosamente la atención es haber hallado estas representaciones cerámicas de la llamada cópula contra natura en tumbas de niños, ¿no? Y entonces me decía, vea, yo no sé qué hacían ahí precisamente, ¿no? No sé. Ahora, claro, podría pues aventurar hipótesis, ¿no? Y podría decir, bueno, están ahí por esto, por lo otro. Pero yo prefiero callarme porque no he averiguado cumplidamente el asunto y a estas alturas menos, ¿no? Bueno, entonces yo decía, maestro, pero si usted, que es el dueño de esta colección fabulosa, no ha averiguado, imagínense qué le espera pues a otros investigadores. Bueno, yo le mencionaba esto no para ocuparse de este punto concreto que le mencionaba en forma anecdótica, sino en general de otros puntos donde ocurre la misma dificultad, ¿no? Entonces uno no sabe a qué atenerse y entonces el investigador serio, ¿qué debe hacer en esos casos? Bueno, empecemos por el problema que has mencionado en primer lugar, que es el hecho de que el Perú no tiene un sistema nacional de investigadores. Ajá. Entonces lo que pasa es que los profesores universitarios en sus ratos libres tienen que, al fin de semana, tienen que convertirse en investigadores o conseguir fondos del exterior. En el Perú son muy pocos,
para poder tomarse un tiempo libre, dejar las clases con una licencia, con o sin saber, para poder investigar. Entonces, los huecos dentro de la investigación nacen de eso. O sea, no hay una política como la tiene México, o becas grandes como Chile, como la tiene Argentina o como la tiene Brasil, que la investigación es una carrera paralela a la docencia. Entonces uno puede optar por ser investigador a tiempo completo. Entonces ya nosotros tendríamos un grupo de personas que van dotando de material investigado, razonado, reflexionado, debatido a los profesores para que estos puedan investigar. Aparte de que ellos puedan tomarse un espacio para investigar. Entonces, por eso es que estamos tan atrasados con respecto a esos países, ¿no? Y no estamos hablando del primer mundo para no hacer el hueco más grande. Estamos hablando de Brasil, de Argentina, que tiene problemas económicos tan graves como el Perú, y sin embargo mantiene, ¿no?, un instituto de investigadores financiado por el Estado, que se dedican exclusivamente a eso. Entonces, y eso pues vale para todas las disciplinas que tienen que hacer con estos temas: lingüística, antropología, arqueología, historia, etcétera. Entonces nosotros estamos en esa enorme desventaja. O sea, no podemos quedarnos callados, tenemos que reclamar, pero al mismo tiempo hay que ingeniarse para conseguir la forma de financiar. Todas mis investigaciones fueron conseguidas, se pudieron hacer porque hubo apoyo del exterior, muchísimo apoyo del exterior. Y eso lo convierte a uno en una especie de empresario de su propia empresa, pero una empresa que no rinde provecho, sino simplemente es un servicio. Claro. Usted dice que en el imaginario andino se rechazó desde el principio la creencia de hundirse en el infierno, pero la creencia en el limbo y en el purgatorio tuvo especial aceptación. ¿Por qué? No, le pregunto esto, ¿no? Porque yo creo que esta aceptación descansa en una confusión, ¿no? Que en el norte del Perú el cementerio viene a ser lo mismo que el purgatorio, pues es una confusión. O es una reinterpretación del asunto, es decir, las personas, finalmente, ¿qué es lo que se trata? De la idea de un lugar de condena permanente en la que uno está separado de su familia, realmente es inaceptable. Es decir, de hecho, para cualquier persona que no sea un cristiano creyente, uno que nace con un pecado mortal, eso suena prácticamente absurdo. Entonces, es lógico pensar que una propuesta que alivie los horrores de un infierno tenga mucho más sentido. Entonces, por eso los niños que mueren sin bautizarse van al cielo. Entonces, claro, etcétera. Por más que en estos momentos el limbo ya esté cuestionado por la propia Iglesia. Claro, pero acá también usted manifiesta que para los andinos del siglo XIX y principios del XX existía un infierno temporal, lo cual también contradice la doctrina acerca del infierno, que es eterno. Así es, ¿no? Así es. Claro. Porque es inaceptable un infierno eterno para una sociedad cuyo cristianismo es todavía bien precario, ¿no? En un Morrope hay 38.000 habitantes. ¿Sabe cuántos sacerdotes hay? 1. ¿Y cuántos asisten a misa? 30, 40. Y el padre, que es excelente, el que yo visité, correr un territorio buscando, es imposible que pueda conseguir un nivel de evangelización. Ahora, si eso es en el 2010, ¿cómo hubiera sido en el 16? Entonces, digamos que hay el presupuesto de que Perú, Ecuador, Bolivia, etcétera, son países católicos. Bueno, es un presupuesto, para decirlo de una manera simple, optimista. En la página 57 usted dice que el sacrificio de niños fue una práctica bastante extendida en los Andes. Por ejemplo, los que nacían en presentación podálica, de pie, ¿no? Quienes los jalan, los parteros de los pies. O cuando eran mellizos, pues uno de ellos tenía que ser sacrificado, pues creo que el Ilapa es el rayo,
Entonces había que sacrificarlo. Ahora, ¿a qué se debía esta práctica, no? Se debía al convencimiento de que era parte de un ordenamiento mayor, ¿no? Que beneficiaba a todos. Bueno, la cosmovisión es en las sociedades andinas o de otras sociedades de cultura avanzada previa a la llegada de los europeos o de la modernidad, tienen un núcleo duro que es sumamente persistente, no porque se mantengan las mismas creencias, sino porque es capaz de reinterpretar las nuevas. En ese sentido, pues de pronto puede incluir dentro de sus rezos, plegarias a Cristo, a la Virgen María o quien sea, pero el comportamiento todavía sigue patrones que conducen su conducta de tal forma que ahora nos puede sonar como bárbaro. Sí, yo no creo que en toda la extensión de los Andes se haya eliminado el sacrificio de niños. Es cuestión o cualquier otra práctica puede sonar nosotros bárbara, ¿no? Es decir, en verdad como en lugares como los países arábicos, etcétera, hay prácticas en las cuales el núcleo duro de las creencias es suficientemente sólido como para oponerse a la propuesta de la modernidad, sin decir que las propuestas de la modernidad sean necesariamente buenas. No, por supuesto. Entonces, a mí me parece si dentro de una concepción del mundo y de las cosas del hombre exige el sacrificio humano, que también es bíblico, de un hijo, entonces naturalmente que sí se realizaba. Digamos, para recuperar... Pero perdón, creo que aquí hay una diferencia, ¿no? Y es que, bueno, eso es lo que creo ver en el sacrificio del niño. Esto formaba parte, digamos, de una necesidad de un orden no circunscrito a esa cultura, no, sino un orden cósmico. O sea, si no se hacía eso, entonces el ciclo no se iba a volver a cumplir. Algo de renovación, ¿no? Yo lo veo por ahí más bien, ¿no? Por eso dije cosmovisión, porque en la cosmovisión mesoamericana había que hacer sacrificios humanos, claro, porque los dioses y los dioses fundadores se habían sacrificado para que el sol siga saliendo todos los días, entonces había que hacer sacrificios humanos por lo mismo. Exactamente parte de la cosmovisión andina es no evitar aquel tipo evitar que existan los dos gemelos, porque irrumpían contra lo que está establecido como orden natural. Entonces es parte de la cosmovisión. Entonces la cosmovisión implica, por ejemplo, igualdades específicas, hombre-mujer, etcétera, niños, ¿sí? De igual, o tener que hacer los sacrificios para remediarlo. Claro. Entonces sí había un ritual con el cual se remediaba eso, y justamente por eso es la importancia, la vigencia todavía hoy de los maestros curanderos. Bien, vamos a hacer acá primer corte y ya regresaremos. Estamos dialogando con el antropólogo Luis Millones, que acaba de publicar su libro Después de la muerte. Voy a hacer una pregunta puntual a mi entrevistado. ¿Tuvieron los incas la noción de infierno? ¿Es el Ucupacha o inframundo o mundo subterráneo el infierno? Ucupacha es mundo interior, es decir, el mundo donde están los gérmenes y los muertos. Es decir, el que no es el nuestro, la contraparte del nuestro, donde está el pasado y el futuro. Y hay una especie de acuerdo maña y en quechua en los cuales estos dos mundos no interfieren uno con otro. Si este Ucupacha se sobrepone al nuestro, es entonces un Pachacuti, se ha dado la vuelta al mundo. Pero ese no es un lugar de castigo. Es simplemente un lugar donde están los que han muerto y los que no han nacido. Y se puede ver, por ejemplo, en la cerámica nazca, donde de los cráneos salen flores y plantas.
Es decir, ¿no? El brote... No, ¿sabe por qué le preguntaba esto? Porque parecía, ¿no? Porque sí ellos distinguían un Hanam Pacha, que se traduce normalmente como cielo, ¿no? Así es. Claro, ¿pero es cielo? No, en primer lugar es mundo de arriba, y hay una cosa que todavía no está claro, se refiere más bien a la cumbre de los cerros, muy importantes, y el otro, el nuestro, el Caipacha. El Caipacha, este mundo este mundo somos nosotros. Entonces, porque los cerros son, de hecho, ¿no?, las representaciones más claras de la divinidad, claro, en términos sobre todo locales y regionales, ¿no? Por eso es que cuando hay ese movimiento mesiánico que se llama Taki Onjoy, quienes se sublevan es una federación de los cerros, desde Chile hasta Colombia. Y entonces, claro, como ya el Inca ha sido derrotado, el Inca no aparece mencionado. Pero entonces, las alturas, cuya réplica son las pirámides, las alturas son este mundo de arriba. Pero no significa cielo en el sentido católico ni cristiano. Simplemente es una adecuación que hacen los doctrineros para poder explicar mejor el catolicismo. Entonces, claro, al mundo interior lo condenan en infierno y el Hanam Pacha lo convierte en el cielo. Usted en la página 125 dice que la única manera de llegar al infierno desde Morrope es en mototaxi, ¿no? O en burro. ¿Cómo es eso? Bueno, esto empezó en Tucumí. En Tucumí estaba yo entrevistando a un maestro curandero al que conozco hace muchos años, ¿no? Un hombre muy sabio. Y yo insistía en esa paradoja de que un maestro curandero al mismo tiempo es un malero. Esa era la manera de picarlo, ¿no? Decirle, no, ¿verdad eso de que existen los maleros que son distintos a ustedes? Es un cuento, porque cuando ustedes tienen que defender a su paciente o cliente, entonces, él no le gustaba la palabra cliente, claro, a su paciente, entonces atacan al que ha causado el daño. Al atacarlo usan sus artes, las artes negras. Yeah. Entonces, con esta pregunta siempre confundía a los maestros curanderos. Pero este es demasiado viejo para que yo lo confunda. Entonces él me dijo, no, mira, ya, tú crees que tienes razón. Pero en verdad lo que está pasando, y admito que en cierta forma es verdad, pero lo que tú estás buscando es el verdadero mal. El verdadero mal es la casa del demonio. Y esa no está en Tuco, está en Morrope. Anda a Morrope, a 8 kilómetros de Morrope, hay un lugar que se llama Casa Grande, ahí está la casa del infierno. Pero no vayas porque te vas a quedar ahí preso y nunca más saldrás. Al día siguiente armé la expedición y cuando llegó el momento, con mi equipo nos fuimos a Morrope, donde todo el mundo sabía dónde quedaban las famosas dunas de Casa Grande. El problema es que es un sitio arenoso, pero arenas muy ese tipo de arena deleznable donde se hunden las ruedas del carro. Pero no eran cerros así, porque si no, no había dunas, ¿no? Eran dunas. O sea, cerros de arena. De arena. Lo que pasa es que el desierto, que es la prolongación o el inicio del desierto de Sechura, en realidad es un terreno de espinas, no es un desierto tipo Sahara, ni nada por el estilo, un desierto de espinas, de arbustos, etcétera, y es fácil que el automóvil se quede empantanado. Entonces es arena feble y muchas espinas. Entonces, en verdad, entonces lo que hice fue contratar un par de mototaxis, montar al equipo ahí. Y dice que abundan, ¿no? Son una necesidad y una plaga. Ese Chiclayo, en realidad el norte está lleno de mototaxis. Acá hay un barrio que está lleno permite mototaxis también. Claro. Entonces, y bueno, ellos sí arriesgaron la moto para ir hasta las 6 de la tarde, porque la idea es que a las 6 de la tarde esas dunas se convierten en la ciudad fantasma donde está el demonio. A las 6 de la tarde todos
regresaron. Entonces ya en oportunidades posteriores ya me quedé y fue interesante. Claro, por supuesto, las dunas permanecían como tales, pero llegar y regresar, digamos, ya en la noche cerrada no es tan fácil. Claro. Además había, claro, como en todas partes del Perú, había estas milagrosas apariciones. Y apareció el Señor, y tenía interés en visitar un Cristo que apareció dentro de un algarrobo que se llama el Cristo de Pañalá. Y entonces, claro, el infierno y un Cristo que había aparecido, entonces tenía interés en verlo. Y claro, puede ser peligroso. De todos los sitios que he viajado, el más peligroso fue la jornada de regreso al Cristo de Pañalá, en territorios ya del infierno. Claro. En la última edición del Catecismo de la Iglesia Católica, así es, se dice que el infierno no es un lugar, sino un estado del alma, un estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados. Esa es la doctrina oficial de la Iglesia, ¿no? Sin embargo, para la religión popular el infierno sigue siendo un lugar espantoso donde uno va a padecer eternamente, ¿no? Como decía Antonio Gramsci, ¿no? La religión popular es crasamente materialista, ¿no? Y como dice en el epílogo de esta obra Félix Báez Jorge, voy a leer textualmente porque me parece muy pertinente lo que dice: en situaciones límite, las prácticas de la religión popular se distancian del corpus de la religión oficial, llegando incluso a negarla, a contradecirla o a reinventarla. Entonces, ve usted, ni siquiera sería un sincretismo, ¿no? Que pues la conciliación de doctrinas diferentes, ¿no? Sino una mezcla abigarrada, ¿no? Tampoco sería religión propiamente dicha, sino una combinación de magia y religión. Entonces se podría hablar, ¿no?, de un movimiento mágico religioso, ¿no?, en el mundo simbólico de los desposeídos. Me están indicando que debemos hacer una nueva pausa y luego esperamos sus consideraciones al respecto. Entonces ahora las consideraciones acerca del punto que planteé en el segmento anterior. Yo creo que lo que dice Báez es muy pertinente. Lo que sucede es que existe una reinterpretación de la religión cristiana, de tal manera que no quiebre lo que lo llamé como el núcleo duro de las propuestas que tienen hace miles de años. Entonces, a nuestra vista, que estamos acostumbrados a percibir a las sociedades diferentes de nosotros y a la sociedad indígena como carentes de capacidad de organización, entonces siempre hay el problema de percibirlas como que es una mirada abigarrada de la religión católica. Pero si profundizamos un poco más, son sumamente orgánicas estas propuestas interpretativas por sí mismas. Lo que pasa es que hay que meterse dentro de ellas. Entonces lo que ellos es una percepción del mundo en el cual, dadas las circunstancias económicas, sociales y el nivel de presiones que reciben y el nivel de soluciones a las que tienen que arribar por las necesidades, su propuesta interpretativa del cosmos tiene sentido. Y claro, las soluciones que le ofrece la propuesta católica no llegan a satisfacer sus necesidades que pueden ser simplemente de consuelo o de administración del dolor y de la pena, pero no son suficientes. Entonces, estas otras propuestas, hay límites en los cuales la confusión existe naturalmente, pero hay muchas áreas en las cuales
esta interpretación se ha completado porque en ausencia de oficiales de una religión formal como la católica o la protestante, quienes cumplen su labor, digamos el que eternamente es el cuidador de la iglesia, el campanero de la iglesia, asumen este papel de ser o el curandero del pueblo, asumen el ser los intelectuales que crean el marco racional, interpretativo del tipo de influencias que tienen. Ahora, en muchos casos es una reinterpretación, ¿no? Para usar una expresión de Azuela, porque así se titula su libro, de los de abajo. Así es. ¿No? Entonces, de la gente sencilla, de los simples. Así es. ¿No? Igual, en este caso, de los desposeídos. Pero en esa medida es también limitativa, porque solamente se circunscribe a esta masa sufriente que puede luchar contra el demonio o contra los hacendados y gamonales abusivos o contra los violadores, etcétera, ¿no? Pero es siempre una masa, digamos, quejosa que a través de la religión pide, digamos, una modificación, ¿no? De situaciones que vienen de antiguo y que mortifican grandemente a la población. Podríamos ponernos del otro caso. ¿Cuántos realmente conocen el dogma de la religión como para satisfaga sus necesidades, incluso a los niveles más altos de la sociedad? ¿Cuántas personas saben qué cosa es la transubstanciación? ¿O van a misa pensando en eso? Yo podría entrar a una iglesia y decir, ¿qué es la transubstanciación? ¿Por qué estás acá? Y estoy seguro que el 90% no tenía la más remota idea del asunto. Entonces, también, ¿no?, la propuesta del dogma católico tiene un alcance limitadísimo. La gente no conoce el catecismo, la gente no tiene acceso, va porque es católica en el sentido más crudo de la palabra. Yo recuerdo que en una oportunidad, en varias oportunidades entrevisté al doctor Luis Alberto Sánchez, pero en una oportunidad él me manifestó que todavía había alcanzado a ver las dos procesiones del Señor de los Milagros. Una para la gente sencilla y popular y otra para la gente de pro o distinguida, ¿no? O la gente de viso, como se decía antes. Y no estaban mezcladas estas procesiones, ¿no? Después ya esto desapareció, pero hasta la época en que él era todavía joven, todavía se podía ver. Entonces también había una distribución por clase social, ¿no? Claro. Me parece fantástico esa información, qué buena. Yo no sabía que había ya, y eso que esta procesión es esencialmente popular, ¿no? O sea, ahora es esencialmente popular. Ahora sí. Claro. Y además incluso tiene el empuje de la iglesia para que se difunda, ¿no? Sí, porque llevan la procesión a los conos de Lima, hay en provincias hacia reforzado su culto, etcétera. Pero ese es un auge del siglo XX. Porque en el siglo XIX no era la procesión más importante. No era la procesión. La Virgen del Rosario, o la Virgen del Carmen, etcétera. O Lourdes, ¿no? Que claro, tenían una presencia mayor. Mayor, incluso dentro de la misma Lima, ¿no? Claro. Yo recuerdo todavía de chico, así, que iba me arrastraba a mi madre a distintas procesiones, y el Señor Milagros era importante, pero no ni remotamente lo que es ahora. Además también por época los cultos están relacionados también por las circunstancias en que vivía la región. Montefort es un caso bien interesante, porque ahora el Cristo cautivo, pero no siempre fue así. En la historia de la parroquia, el más importante era San Pedro, pero pierde parte de las playas porque las convierten en el distrito de Santa Rosa. Y los artesanos ya estaban trabajando con
materiales para hacer el Cristo de las imágenes del Cristo cautivo de Yabaca. Entonces es como una invasión del Cristo cautivo de Yabaca en territorio costeño. Entonces los cultos tienen pues esa capacidad de crecer o disminuir. A propósito de eso, hace ya muchos años yo entrevisté a Marcela Olivas, que acababa de publicar su libro Peregrinaciones, que me pareció muy buen libro. Bien, y entonces cobré conciencia, antes no la tenía, de lo que llamaríamos pues una invasión en la capital de los cultos provincianos, ¿no? Pero muy grande, ¿no? O sea que ahora aquí están representados todos esos cultos, ¿no? Claro, uno puede buscar la todos los señores y todas las vírgenes están aquí. La Virgen de la Puerta, que porque yo antes era simplemente circunscrita a Otusco, pues ahora uno va a Otusco y hay 100.000 personas, y ya iba a Trujillo y ya está acá también. Sí, el señor en Uruguay también. Me imagino, yo en Uruguay, tan lejos. Pero igual, ¿no? Ahora, me decía también esto Marcela, y también lo dice en su libro, que en muchos de estos cultos, ¿no? Se están admitiendo una serie de cosas que la religión oficial no admite en otros cultos, ¿no? Por ejemplo, y mencionaba concretamente, en este momento no recuerdo exactamente qué confesiones eran, pero mencionaba concretamente, por ejemplo, en muchos de estos cultos que admiten la presencia de homosexuales. Cosa que para la Iglesia es, pues, absolutamente inadmisible, ¿no? Pero se está incorporando, y son cultos católicos, ¿no? Pero con la admisión de algo que la Iglesia oficialmente prohíbe. No, un caso es la Virgen de la Puerta. Este es uno de esos ejemplos. Ahí está. Pero además, no solo invasión provinciana, hay invasión de coreanas, claro, japonesas, hay varios templos. El Brasil. Sí. Claro, vamos a hacer aquí un nuevo corte y ya regresaremos. Estamos dialogando con el profesor Luis Millones a propósito de su libro titulado Después de la muerte. Voy a someter a la consideración del profesor Millones un asunto de carácter más bien general. Se trata de lo siguiente, ¿no? Antes la gente sentía distintamente, ¿no?, en relación con la muerte y con los muertos. Estuve recientemente releyendo unas crónicas y artículos que han sido recopilados y publicados por alas peruanas del famoso escritor y periodista Federico Moura. Y Federico Moura, hablando de la Lima de su tiempo, o sea, de la Lima de las primeras décadas del siglo XX, dice que era usual que las parejas se citaran en el cementerio, porque el cementerio era considerado un lugar agradable y ameno. Y bueno, lo recorrían, ¿no?, agarrados de las manos, y se distraían, ¿no?, sanamente, ¿no? Luego, tengo el testimonio del famoso escritor venezolano Rufino Blanco Fombona, que dice que estando en París, los primeros años del 900, creo que en 1904, eso lo cuenta en su autobiografía, ¿no?, y conoció a una damisela encantadora, y entonces no tuvo mejor ocurrencia que proponerle, para distraerse un momento, ir a la morgue para contemplar cadáveres. Y bueno, a la bella del cuento le pareció muy bien, aceptó y fueron, ¿no? Bueno, estas prácticas eran comunes o eran solencias hace apenas un siglo, ¿no? Pero ahora serían verdaderas rarezas, o sería muy difícil llevarlas a cabo, ¿no? ¿Por qué cree que se ha producido este cambio en cuanto a la sensibilidad respecto al morir y a los muertos y al cementerio y a la morgue? Bueno, habría que pensar, ponernos de acuerdo sobre el camino que ha tomado la consideración de la muerte y de los muertos, ¿no? A mí me parece que los primeros días de noviembre, en especial el 1 y el 2, son enormes festivales en todos los cementerios
primero en los que están ni siquiera oficializados alrededor de Lima y por supuesto en muchas provincias. Yo soy un aficionado a ir a la fiesta del 1 y 2 de noviembre, que son parte del libro, ¿no? En eso es muy importante la ceremonia, el asistir al cementerio en esos días es una verdadera fiesta. Es el cumpleaños de todos los muertos y hay gente que lleva para homenajear a su muertito y lleva un conjunto musical. Claro. Durante el año, si es su cumpleaños, le lleva una torta con velas, le cantan sus canciones, etcétera. Hay rezadores que alquilan su tiempo para rezarle o cantarle al muerto, etcétera. O sea, es una enorme fiesta. Entonces, la sensibilidad que, digamos, generalmente se admite con respecto a los muertos, pues es una manera de no ver todo el problema. En realidad, la sociedad peruana, como la mexicana y la de muchos otros países, hace de la muerte un espectáculo que en realidad satisface y borra obnubila la pena de los vivos. Claro, pero en ese caso hay una razón lógica, ¿no? Claro, pues si es el Día de los Muertos, entonces es lógico que uno vaya al cementerio y que haya festejos, etcétera. Pero en estos casos que yo les mencionaba, el cementerio y la morgue eran sitios de distracción independientemente que sea el Día de los Muertos. O sea, eso ahora, en la sensibilidad de época, ya no sería tan explicable. Por eso le decía, ha habido ahí un cambio que podríamos aducir, digamos, en este caso, no sé hasta qué punto la sensibilidad respecto al morir, ¿no? O sea, usted lo conoce, en el siglo XIX, por ejemplo, era moda fotografiar a los niños recién muertos, ¿no? Claro, hasta los primeros 50 años del siglo XX. Ya ve usted, y eso también ya no se da, ¿no? Antes se pintaban los cuadros de los... Aunque ahora veo que están nuevamente volviendo con la práctica de hermosear al muerto, ¿no? Lo maquillan, lo peinan y le ponen sus mejores galas, ¿no? Pero eso es parte también de un negocio de la funeraria, ¿no? Claro. Sí. No, en verdad el hecho de ir a la morgue, más bien el hecho de pasear por el cementerio, digamos... Los dos ejemplos mencionados, pero estamos hablando más bien de gente urbana y de clase media. Así es. ¿No? Entonces eso es dentro del contexto general, no, digamos, el pasear al cementerio me parece que ha sido más común. Me parece. Porque ahora, yo recuerdo cuando estuvo Repeto, ahora él inauguró esos paseos nocturnos en el presbítero. Así es. Ahora. Así es. O sea, y la gente concurría y todo. Lo del amor que sí me parece un exotismo así. Sí, claro. Claro. Ahora, hay otras cosas, ¿no? Fuera del Día de los Muertos, para salir de ese Pero ejemplo. perdón, exotismo hasta cierto punto, profesor, porque vea usted que la muerte, ¿no? Y los muertos, o los ejecutados, o los que sufren o han sufrido la pena del patíbulo, también eran espectáculos. Yo recuerdo que en la Inglaterra de siglos idos, en las guías turísticas estaban, digamos, ¿no?, los sitios de los patíbulos que podían visitarse para ver colgados a los que habían muerto así, ¿no? Pero peor que eso, había un circuito de protección con respecto al muerto, porque la gente pretendía llevarse partes del cuerpo de la ropa. Ah, bueno, claro. Pero eso cuando tenía, pues, eran pues algún santito. No, los ejecutados. Ajá. O sea que todavía eso. Porque acá, recuerdo yo que me sorprendió, pero lo refería a un especialista en Santa Rosa, le comenzaron a cortar los dedos a Santa Rosa, y a Santa Teresa también creo que la descuartizaron porque se llevaban todo, ¿no? Así es. Sí, pero ahí hay una razón. No, pero claro, en el caso de los ejecutados también, porque los pedazos de la ropa o del cuerpo se volvían objetos valiosos por el ejercicio de una muy extendida fórmula de brujería. Ajá. Entonces había que proteger ese tipo de cuerpos. Claro. Por eso es que realmente la relación del hombre con el muerto, con los muertos, siempre ha sido una relación ambigua. En verdad inspira tanto temor como al mismo tiempo atracción. Yeah. Porque al fin y al cabo evoca probablemente sentimientos muy profundos en cada una de las personas que acude, mira o se asusta de ellos.
Sí. Yo recuerdo que hace algunos años asistí a un conversatorio sobre la muerte, ¿no? Y bueno, había en ese conversatorio una serie de intelectuales, pensadores, artistas, ¿no? Gente selecta. Y yo intervine, entre otros, y recuerdo que dije algo que voy a resumir ahora. Dije que esta idea de reunirnos, ¿no? Y ventilar alguna doctrina, alguna consideración o algún punto de vista respecto a la muerte y a los muertos, habría parecido absolutamente fantástica o algo que no iban a terminar de entender a los antiguos egipcios, por ejemplo. Porque el antiguo egipcio, con su libro Los Muertos, sabía exactamente lo que iba a ocurrir. Entonces, a un egipcio la posibilidad de reunirse y hablar sobre lo que va a pasar después de la muerte era un contrasentido absoluto, porque sabían perfectamente lo que iba a pasar. Entonces, tal vez nosotros no tengamos esta seguridad ritualística, igual en el libro tibetano de los muertos está exactamente todo el tránsito perfectamente descrito, de modo que ahí no hay que dudar de nada. No, igual para un egipcio en su libro Los Muertos está todo perfectamente establecido de qué cosa vamos a cuestionar. Aquí se nos hace todo un enredo porque comenzamos a preguntarnos cosas que no están resueltas, o por lo menos de una manera general no están resueltas, ¿no? Entonces se nos hace, digamos, un enredo, o tememos, etcétera, ¿no? Porque no tenemos una linealidad, ¿no?, en el desarrollo, sino tenemos tramos que están hechos y otros tramos que no están hechos todavía, ¿no? Hay una propuesta, la misma propuesta de la Iglesia Católica, puede ser el motor que genere esta inseguridad, ya que en última instancia la salvación de cada alma depende de la voluntad divina. Uh-huh. Entonces, uno puede haber sido un fantástico pecador, pero exactamente qué va a definir que se salve o que sea condenado eternamente es algo que está fuera de la comprensión de incluso los oficiales de iglesia, que son los sacerdotes. Entonces, esta diferencia brutal en cuanto al destino del alma, ¿no? La existencia y destino del alma es lo que naturalmente hace que el ritual pautado de otras religiones no se cumpla en este caso. Nadie puede asegurar si usted o yo iremos al cielo o al infierno. Claro. Entonces, es un ritual pautado donde si se cumplen determinadas prácticas previas, y si nosotros nos hemos ajustado a tal ritual, pues la opción del pecado, que no sabemos si será condenado o perdonado, pues no existe. Porque vea, creo que todos lo vimos también en los llamados atentados del 11 de septiembre, ¿no? La gente que hizo esos atentados estaba segura de que iba de frente a ver la contemplación infinita del Supremo Hacedor y Creador, ¿no? Morían como guerreros. Claro, entonces para ellos no había ningún problema. Nosotros no podríamos pues a dudar de qué va a ser, que qué barbaridad. Pero es una cuestión ciega, ¿no? Y mucho más eficaz para ese tipo de cosas, ¿no? Lo mismo podían decir los guerreros mexicas o las mujeres que morían en el momento de dar a luz. Uh-huh. Entonces, si se tiene una propuesta ritual más o menos establecida, las cosas cambian. Si se tiene la incertidumbre claro, de la otra vida, que es la verdadera vida, si es que aceptamos el presupuesto del catolicismo, claro, la incertidumbre va a ser el último pensamiento de nosotros. Usted sabe que yo tengo un trabajito por ahí que se titula Jesús y el infierno. Ah, carambas. Y me gustaba consultarlo. Yo estudié ese punto, y vea, yo creo que también parte de la dificultad que ha habido de traducir, ¿no?, el averno cristiano a términos, digamos, más comprensibles para la gente sencilla o para los nativos, también se debe a la existencia de ciertas cosas que no son fácilmente explicables, incluso en el mismo cristianismo, o más concretamente en la Iglesia Católica. Le cuento brevemente esto, pues, relacionado con el fuego. El fuego del infierno, y esto lo dicen los más distinguidos teólogos especialistas, el fuego del infierno tiene una particularidad singularísima,
que no es como el fuego terrenal que todos conocemos, que al tocar una cosa la destruye y la quema. No, el fuego del infierno hace sufrir muchísimo y todo, pero sin destruir lo que está, digamos, en aparente combustión, ¿no? Ese es un primer punto que pues ha dejado pues completamente desconcertada a la gente, porque como es este fuego que todo, si agarro un fósforo y lo pongo en el dedo, pues me quema la epidermis y tendré una herida. No, el fuego del infierno no hace herida, pero hace sufrir tremendamente. Bueno, esa es una primera cosa. Y otra cosa que también para mí fue una revelación, es que el fuego del infierno no ilumina. El fuego infernal entenebrece, oscurece, cosa que también es absolutamente incomprensible. Eso está en el Evangelio, en Mateo me parece. Las llamas del Averno, en los relatos evangélicos, oscurecen. Lo que pasa es que la religión no es una cosa que necesariamente tenga que ser comprendida. Lo que tiene que ser la propuesta de religión es la búsqueda de la fe. Ajá. Y la fe no necesariamente responde a nuestra racionalidad. Claro. Entonces, los creyentes son creyentes por eso, porque tienen fe, no porque han entendido, han comprendido o pueden explicar la religión en todos sus niveles. Bien, me parecen palabras muy acertadas las del profesor Luis Millones, a quien agradecemos muy sinceramente por su presencia en este programa, y con ustedes será hasta la siguiente edición de La Función de la Palabra.